Saludos, saludos, muy buen día para todos ustedes, feliz lunes, gracias por estar en tu programa Despertar Cristiano desde Monción, República Dominicana, comenzando ya este programa. Recuerde compartir con sus amigos para que así más personas puedan sumarse y escuchar las palabras de vida que trae el Señor en este día. Recordándoles que estamos estudiando el libro del Génesis, así que esperamos que usted se quede con nosotros y que este programa sea de buena ayuda para usted. Comparte el programa con tus amigos. Esta emisora la puedes encontrar en toda la web. Búscanos como Fénix-Radio a través de la web. Puedes buscarnos ahí como Fénix-Radio. También en Facebook estamos como Fénix Radio Internacional, como también Francisco Javier Rodríguez, alias DJ Fénix. Estamos en todas las plataformas digitales, también en TuneIn Radio, también puede descargar nuestra aplicación, también estamos a través de Google como Fénix Radio, es fácil de escuchar. Recuerdan compartir con tus amigos para que así más personas puedan sumarse. Permítame compartir a través de Facebook. Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios le bendiga en esta hermosa mañana. ¿Cómo se siente? Buen día para todos. Amén, así es. Dígalo de nuevo, señor Manuel Tineo, porque se me quedó el micrófono cerrado y no se escuchó lo que usted dijo. Buen día. Ahora sí. Buen día para todos. Estamos aquí por la gracia de Dios para alimentarnos de lo que es la palabra de Dios y para llevar palabra a todos ustedes como el principal alimento espiritual. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Que Dios nos ayude a entender un poco, a conocer un poco más de Él en esta mañana. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén, así es. Vamos a orar en esta mañana para ponernos en las manos del Espíritu Santo y que sea nuestro Señor que explique por nosotros. Eterno Padre, Dios Santo y Poderoso que está en los cielos, en el nombre de su Hijo Jesucristo en este momento, le adoramos, Señor, y enviamos a usted esta oración, pidiéndole que por favor nos dé el conocimiento de su palabra y que sea su Santo Hijo Jesucristo quien explique su palabra por nosotros, Señor. Acompáñenos, ayúdenos, Señor, y aléjenos de todo mal. Por favor, se lo suplicamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, continuamos en el libro del Génesis. En esta ocasión estamos en el capítulo 33. Cumplimiento de la promesa. El capítulo 33 es el cumplimiento de la promesa. No vaya a pensar que es el cumplimiento de la promesa de Dios, sino el cumplimiento de ¿qué? De la bendición. Todavía estamos viendo y hay que explicar esto bien, señores. En el capítulo 33 se cumple la palabra de Isaac a su hijo Esaú. Cuando con engaños Jacob robó o pensó que había robado la bendición de Esaú. Recuerden que aunque Jacob robó haciéndose pasar por Esaú delante de su padre
padre decía, ¿qué decía su padre? La voz es la de mi hijo, ¿qué? La voz es la de mi hijo Esaú. Pero su pelaje y su olor es como los rocíos del campo que Dios bendice. O sea, estaba confundido. Con todo, el padre, pensando que estaba dando su bendición a su hijo Esaú, bendijo el nombre de su hijo, ¿quién? Esaú. La bendición, aunque fue pronunciada en Jacob, no fue pronunciada para Jacob, sino para Esaú. Por eso el padre le dijo a a Esaú, ya no tengo más bendición para ti, porque al nombre de Esaú ya él había dado su bendición. Porque en la segunda ocasión vemos que Isaac bendice a Jacob también. Entonces no tenía otra bendición. Estaba mintiendo. ¿Estaba mintiendo Isaac? No, no estaba mintiendo. Lo que pasa era que la bendición que tenía para él y para su nombre ya la había pronunciado. Ahora, la bendición segunda que Isaac llamó a Jacob, esa fue otra bendición diferente y directamente al nombre de Jacob. Eso hay que explicarlo bien, porque lamentablemente por los malos maestros es que la iglesia hoy en día está mezclada como se mezclaron los hijos de Dios con el engaño en el Edén. Perdón, en los tiempos de Noé. Entonces no podemos hacer eso. No podemos hacer mezcla. La palabra de Dios es para entenderla. Isaac, conociendo esto, ¿qué le dijo? Además, Isaac era profeta también, igual que su padre. ¿Qué dijo? Tranquilo. Cuando tú te fortalezcas, entonces quitarás el yugo de tu hermano. La bendición a Esaú, al nombre de Esaú, era que los hijos de su madre, o sea, sus hermanos, con la descendencia de Jacob, se tenían que inclinar y obedecer a Esaú. Eso tenía que suceder. Ahora vemos esa promesa cumplirse. Jacob arrodillándose con toda su familia y llamando Señor a su hermano mayor, a Esaú. Y eso se cumple en el capítulo 33. Leemos lo siguiente. Dice, al levantar Jacob sus ojos, vio a Esaú que venía con sus 400 hombres. Entonces repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 siervas. Puso a las siervas y a sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Oigan bien, recuerden que Jacob quería más a Raquel y a José. Y lo puso de último. Él hizo 3 campamentos, 4 campamentos por distancia. A todos, claro, mandó. Si ustedes ven que mi hermano viene y ataca a uno de los campamentos, ustedes huyan para que le dé tiempo. Pero ¿cuáles puso más lejos? A José y a Raquel puso más lejos para que se salvaran. Dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó. Dice aquí, puso a las siervas a sus niños adelante y luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José a los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó en tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. ¿Cuántas veces hizo reverencia? 7 veces. 7 veces se inclinó a tierra. Ahora,
¿Se están cumpliendo aquí las palabras de Isaac, sí o no? Sí. Recuerden que por eso es que es bueno escudriñar las escrituras, no escuchar a un Juan de los Palotes que venga a distorsionar las escrituras, porque por esto es que las fábulas crecen, los mitos en la misma iglesia, en la feligresía crecen, y se le daña el cerebro, la manipulación entre la iglesia, en el pueblo de Dios. Y porque si no se da la explicación de la palabra como es difícil aprender. Claro. Es difícil aprender. Es por eso que usted ve que la iglesia no tiene mucho desenvolvimiento, pero es porque no se le explica la palabra de Dios. Porque muchos dirán, pero ellos están equivocados, porque ¿qué es lo que se hace en la iglesia? No, usted lee la palabra de Dios, leer la palabra de Dios no es explicarla. Usted la iglesia eso es lo que hace, leer la palabra de Dios, pero poca explicación de la palabra de Dios. Entonces la feligresía no puede aprender si usted no le explica. Y el problema también es más grave en la misma iglesia, porque hay muchas personas que han querido recibir la bendición de Dios con engaños. Y hay personas que dicen, no, pero que mira, hay personas que creen que Jacob fue bendecido por el engaño que obtuvo, de que por usar sagacidad, y eso no es lo que la Biblia explica. La Biblia explica mejor que de nada le sirvió a Jacob la bendición primera que robó en el nombre de su hermano Esaú. Eso es lo que la Biblia enseña, que eso no les funcionó. No le valió de nada. Entonces, hay personas que todavía al día de hoy creen que Jacob fue bendecido porque robó la bendición. Eso no es así. La Biblia no lo explica de esa forma. Cuando Isaac habla, también lo explica y dice claramente que Esaú tendría que quitar ese yugo que se había puesto Jacob. Yo no puedo sobrellevar las responsabilidades de Manuel Tineo. Y quizás Manuel Tineo no podrá sobrellevar mis responsabilidades. Por eso dice la palabra que Dios le da a cada uno. Entendiendo esto, Jesucristo habló sobre las parábolas de los talentos. Hubo uno que ¿qué hizo? Que lo enterró. No lo supo sobrellevar. Incluso justificó de que Dios era un Dios severo y etcétera. No podemos sobrellevar lo ajeno. Lo ajeno es ajeno, señores. Entonces, aquí vemos. Por esto hay que explicarlo de forma correcta. Hay personas que, no, pero mira la madre, mira y cosas, usan astucia. Y hay entre la iglesia y entre muchas cosas que usan astucia hasta con engaño para buscar un cargo, para hacer muchas cosas. ¿Por qué? Pero si un hombre santo lo hizo, ¿y por qué nosotros dos no? Y además es para nuestro bien. Pero no entienden que eso no estuvo bien, ni estuvo aprobado por Dios tampoco. Entonces, espera a lo que Dios te dé. Y tú sé fiel con eso. Con lo que Dios te dé y en lo que Dios te ponga, sé fiel. Porque ¿qué dice Dios? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Incluso, aunque no estamos hablando de esta explicación, hay muchos confundidos con la personalidad de Jesús y la personalidad de Dios el Padre. La personalidad de Jesús no es una personalidad perdonadora y sublime como
muchas personas confundidas están enseñando. Usted sabía que la personalidad de Jesús es una personalidad mucho más recta que la del Padre. Y le voy a enseñar una cita bíblica que habla de Jesús para que el pueblo tenga mucho cuidado en cómo comportarse delante de la presencia de Jesús. El mismo Dios, hablando de Jesús, dice él, oigan bien esto. ¿Por qué? Porque hay muchos confundidos y creen que la piedad que Jesucristo mostró en este mundo fue de él propia, y eso no es así. Oigan esto, el Señor, nuestro Dios, hablando mucho antes de que Jesucristo viniera, a su pueblo le dijo, mucho cuidado, porque yo lo enviaré, pero pórtate bien delante de él, porque él no perdonará. ¿Qué dijo Dios? Que tuviéramos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque él perdonará. Pasará por alto como hago yo sus tercadeces. Dijo Dios que Jesucristo iba a pasar por alto nuestros errores, así por así. Nuestra maldad. No. Cuando Jesucristo, escuchen bien, por eso es que hay personas que no comprenden. Cuando Jesucristo vino la primera vez y vino representando al Padre, no vino en su propio nombre. Oigan bien esto. ¿No vino en qué? En su propio nombre. El que dice que Jesucristo vino en su propio nombre, ese no tiene a Dios. Lo dice la misma Biblia. Jesucristo no vino en su propio nombre. Vino en el nombre de su Padre. Vino a representar a su Padre y vino a unir al mundo ¿con quién? Con su Padre. Con Y se sometió a la voluntad del Padre. Así es, porque cuando Cristo vino, a lo primero que empezó a hablar, empezó a mostrar al Padre y que él había venido de parte de su Padre. En su nombre decía él que yo hago tal cosa. En su nombre. No era Jesús que lo hacía por su propia cuenta. Era en el nombre del Padre. La gente dice que Jesús resucitó a Lázaro y hizo unos cuantos milagros. Sí, él lo hizo, pero el Padre le permitió a Jesús que lo hiciera. Porque Jesús iba al Padre a consultar con su Padre. Fíjese otra cosa. Todo lo que obró en Jesucristo mientras estuvo aquí, porque Jesucristo vino con relación al pecado. Cuando él vino con relación al pecado. Y él perdonaba porque ese era su deber en ese momento. Y era el amor del Padre que él lo hiciera. Pero cuando él venga ahora, mire lo que dice la palabra del Señor. Y prueba de ello lo tenemos cuando el celo por su Padre le invadió. ¿Qué hizo Jesucristo cuando entró en el templo y vio que personas con conocimiento bíblico, esos no eran inocentes los que estaban ahí? Recuerden esto también, no eran inocentes. Ahí habían levitas, ahí habían maestros de la ley, ahí habían todo tipo de personas que tenían autoridad. ¿Estaban dónde? En el templo. En el templo. ¿Perdonó Jesucristo a uno de esas personas? Estaban en el templo, pero ¿qué estaban haciendo en el templo? Haciendo negocio. Exacto. Estaban haciendo negocio, enriqueciéndose, engañando, cambiando el propósito de las cosas de Dios por el propósito de los hombres. Y nosotros diríamos, bueno, Jesús lo encontró a ellos en el templo haciendo negocio.
Y hoy en día no se habla de negocio hasta los sábados en el mismo templo. Claro. Tienen de costumbre hacer todos los arreglos y van a salir el sábado. El sábado es que se habla de eso. Como que no hay 6 días más para hablar de eso. Así El sábado, hablando de negocio, de salida, de dinero. Eso es lo que Dios no quiere. No ve cómo le botó todo para afuera. Así es. Mire lo que dice la palabra refiriéndose a Jesús. Y esto habla Dios el Padre de parte de él y dice: sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. ¿Qué? En Jesús está el nombre del Padre. No seas rebelde contra él. Por eso es que dice la palabra que cuando él venga, dice, ya el justo siga siendo justo. Hay muchas personas que malinterpretan eso, Señor. Y malinterpreta esto como que va a haber un tiempo que no va a existir gracia, que no va a existir perdón. No es eso. La Biblia no explica eso. Lo que pasa es que ya cuando tú tengas a Jesucristo frente a ti, ¿qué excusa tú podrás tener? No es eso. Lo que pasa es que Jesucristo es justo. ¿Y quién podrá engañar a Dios? El tiempo para que tú te arrepientas, estás hasta el momento de tu muerte y hasta el momento en que Cristo aparezca en gloria. El tiempo está. Pero si tú piensas que haciendo lo malo, usando tu astucia, como hay muchas personas que dicen, incluso se le habla en la juventud y dicen, no, yo voy a esperar que yo esté viejo. Pero no es esperando que esté viejo estando en su casa, no. Es robando, mujeriando, fornicando, hablando mentira. Es haciendo todo tipo de cosas malas. Díganme algo, ¿hay algo bueno en el corazón de esa persona? Esa gente que dicen, yo me voy a arrepentir, pero es cuando yo esté viejo. Es como el hermano está explicando. ¿Qué le impide arrepentirse joven? No, que quiere estar en el mundo haciendo y deshaciendo. En pocas palabras, eso es lo que está diciendo el que dice que estamos jóvenes para arrepentirse. No, yo necesito ir al mundo a experimentar alguna cosa. Es lo que le está diciendo a Dios. Yo me voy a arrepentir, yo me voy a entregar a ti, pero necesito estar en el mundo para hacer alguna cosa de la que el mundo me proporciona. Y puede ser de que usted se encuentre 30 años de cárcel, pues en el mundo buscando lo que no se le ha pedido. Puede ser que haya una condena de muerte, como muchos se la han encontrado. Ya usted sabe, eso usted podría ya en el mundo. Porque qué bueno usted podría ya en el mundo. Así es. Recuerden que en Cristo hay justicia. No, esto no quiere decir que Dios no sea justo. Dios es justo, pero Dios es misericordia, Dios es amor. El Dios que adoramos a través de Cristo es misericordioso. Dios puede perdonarte en cualquier momento. Dios envía a su amor. Pero quien representa a Dios, que es Cristo Jesús, es recto. Él no va con lo mal hecho. Cristo no va con esto. Por eso es que el mismo Dios nos dice a nosotros, cuídense de mi hijo. Pero cuídense en desobedecerlo, en hacer lo que está mal delante de él. Porque es que él no lo va a perdonar. Él no va a soportar eso. Él no va a soportar eso. Y des en cuenta que Jesucristo en ningún momento llamó al pueblo a rendirle tributo a él, a adorarlo a él y a hacer las cosas como él piense que sean así. No. Siempre Jesucristo se sometió a demostrar que quién era justo. El Padre. El Padre.
a que adoraran a quién, al Padre, y a mostrar la bondad y el amor del Padre. Amén. Entonces, no encontramos ningún tipo de fallo en la vida y en la conducta de Jesucristo para nosotros dudar de Jesucristo. Muchos quizá dirían en la explicación que usted está dando, esa explicación como que se contradice. Pero el mismo Jesús dijo, no me llame bueno. Claro. Bueno nada más hay uno, que es mi Padre. Y si Jesús lo dijo, yo lo creo. Si Jesús dice que no lo llamen bueno a él porque él se considera igual que uno de nosotros, que bueno nada más uno, que no tiene relación con el pecado, que es el Padre, ese sí es bueno, ese sí es puro. Así es. Así es. Eso salió de la misma boca de Jesucristo, porque Cristo vino en nuestra condición y estuvo aquí. Pero mientras Él estuvo aquí, estuvo cumpliendo y sujeto a la voluntad de su Padre. Amén. Él dijo, en tu nombre los he cuidado, he hecho todo con cuanto se me ha mandado. Amén. Pero cuando Él venga en gloria ahora, que venga en la gloria, que venga al juicio eterno, a Él no le va a temblar la mano, porque es que en ese momento es que van a venir muchos y van a decir, Señor, pero que en tu nombre hicimos, si lo hicieron en su nombre, hicieron bien, ¿no tiene Dios que perdonarlo? Es así. Pero ¿qué dirá Jesucristo? Aunque ustedes hayan usado mi nombre, aunque ustedes hayan usado mi nombre pensando que hacían bien, se olvidaron de la rectitud y de mis palabras como yo les dije que hicieran. Y lo hicieron conforme a sus propios pensamientos. Y eso está mal ante la presencia de Dios. Por eso yo no lo conozco. Apartado de mí, hacedores de maldad. Pues sí, Jesús nada lo hacía por su propia cuenta. Ni lo más pequeño que usted puede observar que Jesús hizo, lo hizo por su propia cuenta. En la boda de Cana, cuando le dijeron que el vino se había terminado, ¿qué dijo Jesús? Mi hora no ha llegado para yo hacer eso. Todavía no tengo orden del Padre para yo hacer eso. Pero Jesús, en ver la necesidad de ellos, Él fue al Padre, y el Padre, que es justo, vio que sí, que era una necesidad. Entonces escuchó a Jesús. Y cuando Jesús consultó con el Padre, entonces sí vino preparado. Dijo, llenen la vasija de agua. Así es. Y se ejecutó el milagro. Pero no fue Jesús. Jesús nada lo hacía sin consultar a su Padre. Así es, aunque saltamos de la explicación Sí, pero a la personalidad de Jesús, es bueno que usted conozca. La personalidad de Jesús es una personalidad recta. Jesús es recto, como lo presenta la palabra del Señor. Y la personalidad de su Padre es el amor propio, la misericordia hecha vida. Por eso dice la palabra, aquel que no ama, no conoce a quién. a Dios. A Dios. Entonces, por eso le puse este ejemplo de conocer la personalidad de Dios Padre y la personalidad del Hijo. Y conocer la palabra también. Porque nadie con engaños podrá llegar hasta la presencia de Dios Padre. Nadie. Y podemos notar algo aquí, que la rectitud de Jesús era en cuanto a la obediencia a su Padre. Ahí es que Jesús es recto. No, si mi Padre no me ordena nada, yo nada hago. Así es. Entonces, mis queridos hermanos, es por ello que hay que explicar las cosas como son. Porque hay muchas personas que todavía hoy en día le leen estos relatos bíblicos y no se lo explican y piensan que Jacob recibió bendición con engaños. Y que hay personas que utilizando engaños que parecen buenos
mentiras blancas como hoy en día se enseñan. Ah, no, mentiritas blancas. Ante Dios, mentira es mentira. Jesucristo declaró por su propia boca y dijo: si yo voy a la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, o sea, si no fuese así, yo no sé lo que. No se lo hubiera dicho. O sea, Jesucristo dice que Él no puede estar hablando mentira porque eso no viene de Dios. La mentira no viene de Dios. Así es. Jesucristo dice: la mentira viene de Satanás, que es el padre de la mentira, que es el asesino desde el principio. Aquí hay algo que yo lo entiendo de esta manera. A nosotros se nos ha enseñado acerca de la vida de Jacob, como que él cometió errores, eso lo sabemos. Cometió errores, pero como que las bendiciones Dios se las dio a él sentado en una silla sin ningún esfuerzo. Él cometió errores, pero a lo último Dios lo bendijo. No, esa bendición le costó una lucha fuerte a Jacob. Así es. Fue trabajando, fue buscando a Dios, fue detrás de Dios, buscándolo, como dice la palabra, hasta encontrarlo. Así es. Hasta encontrarlo, con esfuerzo. Otra explicación también es que hay muchos que piensan que Jacob fue justificado por el acto de haber engañado a su propio padre y usurpado el nombre de su hermano Esaú. Pero eso no fue así. No, eso lo que le trajo a él fue molestia y sacrificio para reconocer, para que Dios lo reconociera nuevamente. Así es. Entonces ahí es que está el peligro, porque la enseñanza que viene de que Jacob fue bendecido por robar y insulpar el nombre de su hermano Esaú, esa enseñanza viene del mismo Satanás y sus huestes malignas, porque esa enseñanza mantiene a los sacerdotes, a los pastores, engañando al pueblo para ellos hacer sus propios planes. Y a muchas personas engañando al pueblo, pensando que engañando al pueblo están ayudando a Dios. Estas bendiciones, con perdón, él las recibió, pero fue demostrando arrepentimiento. Así es. Él recibió las bendiciones que le correspondían a él y a su nombre. Él no recibió ni disfrutó ningún tipo de bendición que perteneciera al nombre de Esaú. No, la palabra dice que no la disfrutó. Dígale a su pastor o a quien sea que le lea la segunda bendición cuando el mismo Jacob lo llamó por su nombre. Por eso es que hay una palabra en la Biblia que dice: Dios te llama por tu nombre. Dios conoce, cuando dice Dios conoce todas las estrellas y a cada una llama por su nombre, es haciendo referencia a qué. Porque esto es para que la gente entienda. El Señor nombró, y para que se pueda entender, a los hijos de Israel o a los hijos de Abraham como las estrellas del cielo. ¿No le dijo esto? Tus hijos serán como las estrellas del cielo. Y es por eso que dice: el Señor llama a cada una de ellas. ¿Por qué? Por su nombre. Porque Dios te conoce. Dios te conoce. Entonces, dígale a cualquiera: venga acá, explíqueme esto. Y explíqueme la misma palabra de Isaac cuando dice que cuando Esaú se fortalezca, le quitará ese yugo a él. No es que Esaú se quitará a él el yugo, sino que le quitará a él ese yugo. A Jacob. A Jacob. Entonces, ¿qué es lo que usted me está enseñando? Usted me está enseñando que con engaños y maldad yo me puedo ganar el favor de Dios. Y porque aquí vemos que Saúl le quita a lo último el yugo. Claro. Y
Y Jacob entrega a Esaú la bendición que estaba en él, que eran en verdad de Esaú. Exactamente, así es. Entonces, aquí ya estamos viendo que Jacob está cambiando su corazón. Claro que sí, cambiando. ya cambió. Y Jacob está clamando a Dios. Amén. Para que lo siga fortaleciendo. Claro. Esa es la lucha que vemos. Hasta que Dios vio en Jacob su corazón, que ya de verdad estaba arrepentido y había reconocido a Dios. Entonces Dios mismo le da la bendición que a él le tocaba. Así es. Leemos entonces el versículo 3 del capítulo 33. Vamos a leerlo para seguir explicando. Y dice, recuerde que Jacob mandó a poner a sus mujeres en diferentes grupos a distancia, porque él pensaba que su hermano venía a pelear contra él por lo que él le había hecho. Dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Oigan bien esto. ¿Cuál fue la actitud de Esaú cuando vio a su hermano? Correr y abrazarlo. Corrió, lo abrazó y lloró. Ahí llorarían los dos. Claro, llorarían los dos, pero lloró más el fuerte, el herido lloró más de amor, lloró más de emoción de ver a su hermano. No, él no iba con intención de hacerle ningún tipo de daño, mas el pequeño sí pensaba que el hermano iba con la intención de ¿qué? De matarlo. Pero no fue así. Entonces dice, Esaú alzó sus ojos y al ver a las mujeres y los niños preguntó, ¿qué son de ti estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. ¿Cómo se está refiriendo Jacob de sí mismo delante de la presencia de Esaú? Su siervo, no siervo de Dios, sino siervo de él. De él, porque esa fue la bendición que su padre le había declarado ¿a quién? A Esaú, que sus propios hermanos serían siervos y se inclinarían ante él. Mira, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Entonces se llegaron las siervas y sus niños y se inclinaron también. No dice Isaac que aún los hijos de la madre que aún los hijos de Jacob, para que se entienda mejor, se inclinarían también ante Esaú. ¿Y ahí qué está pasando? Aquí podemos nosotros notar que Jacob le trae la familia a Esaú. Sí. Los descendientes. Todo. Esos son los descendientes que Isaac te dijo. Sí. Que tú ibas a tener. Verlo aquí donde está. Claro. Verlo aquí. O sea que podemos ver que desde Abraham hasta Isaac, el primogénito, Isaac. Pero luego de la otra descendencia que sigue, el primogénito es Esaú, no Esaú. Jacob. No Jacob. Y por eso vemos a Jacob aquí presentándole a Esaú los miembros de la familia, de la descendencia que Dios ha prometido que ellos iban a tener. Mucha gente dirán, ese ni saben lo que están predicando, porque es que ellos no han leído que Esaú vendió su progenitura. Sí, es verdad. Esaú, en simple hecho, eso lo relata la Biblia. Pero también, ¿qué relata la Biblia? Fue honestamente que Esaú vendió la progenitura. Dice la misma palabra y el mismo Esaú declaró delante de Jacob y de todos que con engaños hizo ¿quién? Hizo él eso. Y la pregunta mía es, ¿va Dios
con la injusticia? ¿El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob va a favor de la injusticia? Bueno, vea, no. Aquí hay algo que hay que explicar. Eso lo veremos más adelante, esa parte. Pero hasta dónde estamos en los estudios es como se está explicando. Claro. Ahora que de aquí en adelante se volteen los papeles, es otra cosa, pero hasta aquí la explicación es que aquí vemos a Jacob presentándole a Esaú como primogénito la descendencia de su familia que Dios prometió que serían como las estrellas del cielo, en aumento, en aumento. Aún con todos los problemas que ustedes ven que vienen a colación desde Abraham hasta donde estamos, pero estos son los descendientes de la promesa, todo esto que Jacob le está presentando a Esaú. Amén, así es. No, vamos a explicar algo. Escuchen bien esto. La promesa de Dios no fue para Esaú. Hay algo que es lo que confunde a muchas personas. La promesa de Dios en bendecir a uno de los hijos de Isaac y de hacer de él una gran nación, o sea, de él que saliera el pueblo de Israel como conocemos hoy, no fue de Esaú. Hay personas que están confundiendo la primera bendición con la segunda. No es la misma. Aquí estamos hablando de la primer bendición. Se puede decir, se puede resumir como la bendición humana. La bendición que salió del Padre, no del Padre Dios, sino del Padre de ellos dos, de Isaac. Pues Isaac bendijo a su hijo como el primogénito de su estirpe y le dio a sus hermanos como siervos de él mismo, porque el encargado en lidiar lo de Isaac era Esaú. Ahora, la otra bendición que el mismo Isaac proclamó con Jacob era que de la bendición de Dios, que lo que Dios había prometido a sus padres se cumpliera en ¿quién? En Jacob. Y esa, el mismo Dios se agradó y cumplió cuando estaba huyendo, cuando salió Jacob huyendo para irse a la casa de Labán, una, en obediencia y también por miedo. Porque su padre le había pedido eso, vete a la casa de Labán para que tomes de allá, del hermano de tu madre, tomes de allá parentela. Ahí, donde hoy se conoce como Betel, ahí en sueños, cuando Jacob durmió, Dios se le presentó y ¿qué le dijo? Yo soy el Dios de tus padres. Yo estoy contigo y te bendeciré y haré de ti ¿qué? Una gran nación. Cumpliré la palabra, etcétera, etcétera. Jacob, por la poca experiencia que tenía, ¿qué pensaba? Él pensaba que el lugar que había llegado era que Dios vivía ahí. Era Dios que estaba ahí. No que Dios había llegado con él, ni que andaba con él. Sino pensó diferente. ¿Y qué dijo? Oh, si Dios va conmigo, si Dios hace esto, pero que Dios no te está a ti exigiendo ni pidiéndote nada. Dios te está confirmando una promesa que ya había hecho a tus padres. Pero quien está poniendo condiciones, ¿quién era? Era Jacob, no Dios. Entonces, este cumplimiento de la primera bendición que estamos viendo ahora no tiene que ver nada con la segunda bendición, no, que es la promesa de Dios a Abraham. Así es. Para que se entienda que hay gente que están entendiendo, incluso justifican y creen que es la primera bendición porque dicen, pero que
Esaú vendió su progenitura, pero lo que no saben es que había engaño y maldad en el corazón de Jacob cuando hacía eso. Y la misma Biblia lo dice. Dice cuando fue y se presentó Esaú delante de su padre, y el padre dijo, ya yo no tengo más bendición para ti, porque la que yo declaro para tu nombre ya la di. Tu hermano vino y me engañó. Entonces ahí dice, pero me engañó con mi progenitura y ahora me engañó con la bendición. Engañar. Y Dios no va conforme a ningún engaño. Dios sabe que lo que está mal está mal. Si Dios se va con lo que está mal, entonces Satanás tendría razón en acusar el gobierno de Dios. Lo que ahorita a continuación yo estaba explicando es algo aparte a lo que es la bendición. No era de la bendición que yo estaba explicando. Lo que yo estaba explicando era que a quién fue que se le dio la promesa. Fue a Abraham. Así es. Pero cuando Abraham no tuviera, ¿quién era el encargado? Isaac. Isaac. Pero cuando Isaac no estuviera, ¿quién es el encargado? Ahora sí, Jacob. Esaú. No, Jacob. Jacob le robó el puesto a Esaú, pero Esaú es el primogénito. En el sentido... Es una cadena. Abraham, Isaac, los primogénitos. Acuérdense que no fue Ismael, el representante que era Isaac. Sí, pero que... No, es una cadena. No, escuche, déjeme explicarle algo, tiene aquí. Por ejemplo, Ismael, si hubiese sido como usted dice, Ismael tendría que ser el primogénito porque fue el primero. Pero que el hijo de la promesa. No. Escuche muy bien esto. No es porque las cosas de Dios no es por lo que el hombre elija, sino por lo que Dios elige. Y Dios había elegido de antemano a Isaac antes de su nacimiento. Ahora, Dios eligió aquí a Jacob desde su nacimiento también para la continuación de la bendición que hizo con Abraham. Esto no significa que iba a maldecir a Esaú, no, porque tampoco Dios maldijo a Ismael. Pero que el compromiso de Dios, para así decirlo más fácil, iba a ser ¿con quién? Con Jacob. Por eso es que vemos que Dios se comprometía en ir ayudando a Jacob a salir de los problemas. Así como el compromiso de Dios era con Abraham, de ayudarlo, para que a través de él. Por eso es que vemos que la segunda bendición, él no robó, él devolvió la progenitura, pero la bendición que fue pronunciada en él, Dios la continuó. La primera, esto no tiene que ver con progenitura. Lo que está sucediendo aquí no tiene que ver con progenitura. Estamos hablando de promesa. Promesa en la que Dios está hablando. Pero esto no es que porque progenitura la una o la otra, no. La pronunciación de la bendición del padre de Jacob a Esaú era que Esaú iba a mantener la progenitura, el orden, pero sería de Dios entonces cumplir la promesa ¿de quién? En Jacob, lo que habría prometido ¿a quién? A Abraham, a Isaac y al mismo Jacob después. Pero no era que Dios iba a rechazar a Esaú, sino que el compromiso iba a ser ¿en quién? En Jacob. Y esto es lo que vamos viendo aquí. Por eso, él devuelve la progenitura, pero ¿quién se queda con Jacob? Cumpliendo. Dios, porque Dios está poniendo en orden. Esto no es aquí no tiene que ver nada con progenitura. Esto es nada con progenitura. Ahora estamos entendiendo un poco en cuanto a la bendición. Exacto. De Esaú, era de parte de su padre.
Exacto. Pero la bendición que Jacob debería recibir era de parte de Dios. Exacto. Esa es la bendición que él está recibiendo. La bendición de Dios, la bendición de que Dios cumpliría, es la que se está cumpliendo en Jacob, que fue lo que Dios prometió. ¿A quién? A Abraham, en sus hijos, en sus bienes. Incluso antes de que naciera, para que ustedes entiendan muy bien, antes de que naciera Jacob, no pronunció Dios que el pueblo de Israel o los descendientes de Abraham serían esclavos. Así es. Eso es para que ustedes entiendan. Antes de que nacieran, ya Dios había escogido a Jacob antes de haber nacido. Sí, porque el trato, aquí estamos viendo que el trato de Dios fue exclusivamente con Abraham, con Isaac y con Jacob. Exacto. O sea que Esaú, la promesa que recibió fue de parte de su padre, no de Dios. Exacto. Ya, ahora sí. Exacto. Lo que estamos viendo aquí lo que humanamente, Esaú está recibiendo lo que le corresponde humanamente. De parte de su padre. De parte de su padre, humanamente, su bendición. Y ahí fue que Jacob lo engañó. Claro. Hay gente que la gente cree que esa era la bendición que él tenía. No. Por eso digo. Que era la que venía de Dios. Exacto. Es lo que la gente cree. Eso es lo que la gente cree. Y no es así. La gente cree que no, porque por esto. No. Dios no va en contra, no va a favor de ninguna injusticia, ni de ningún engaño. Dios no va a favor de eso. Si Dios hubiese ido en contra, a favor de las injusticias, Ismael se muere en el desierto de sed, junto con su madre, y de hambre. Pero ¿qué dijo Dios? Él también es tu descendiente. Déjalo ir, que de él también haré una gran bendición. Yo me encargo de ello. Me encargo. Y de tus hijos. Pero mi responsabilidad de cumplir mi palabra y de llevar a cabo mi propósito es con este. Así es. Entonces, eso es para que ustedes vayan entendiendo. Porque muchos van a decir, no, porque fue que él la vendió. Nadie puede engañar a Dios. El mismo Esaú dice que con engaño y con malicia. Es que aquí estamos hablando de dos bendiciones, por eso es que en verdad, como el hermano explica, que la confundimos, las dos bendiciones. Exacto. La que viene de parte de su padre es una y la que viene de parte de Dios es otra. Así es. Y el propósito de Dios es que reciban la bendición que viene de parte de él, al que le toca. ¿A quién fue que le tocó? A Jacob, la bendición de parte de Dios. Y la que Jacob robó a Esaú fue la que a Esaú le tocaba de parte de su padre. Esa fue la que él le robó y dése en cuenta que no la pudo administrar, que tuvo que devolverla. Sí, estamos claros ya en esa aclaración. Así es. No, si en dado caso, aunque ustedes no están comentando, puedo volver a leer. Las bendiciones están en el capítulo 27, versículo 27 en adelante. Por ejemplo, miren las bendiciones que son totalmente diferentes. Las bendiciones son totalmente diferentes. Miren, capítulo 27, voy a leer ya del versículo 29 para que vean la diferencia. Esta es la bendición que se pronuncia al nombre de Esaú, que la está recibiendo Jacob en engaño. Pero oigan bien las palabras. Dice: sírvante pueblos y naciones, se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos. ¿Sé señor de qué? De tus hermanos. E inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Tan pronto como Isaac acabó de bendecir a Jacob
y apenas había salido Jacob de la presencia de Isaac, su padre, llegó Esaú, su hermano, de su casa. Oigan bien esto. Esa bendición no fue pronunciada para Jacob, sino ¿para quién? Para Esaú. Para Esaú. Y oigan bien lo que dice Isaac. Entonces Isaac, su padre, le preguntó, ¿quién eres tú? Y él respondió, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Entonces dice aquí, entonces Isaac se estremeció violentamente y dijo, ¿quién fue el que vino aquí, que trajo casa y me dio? Y yo comí de todo antes que vinieses. Ya lo bendije y será bendito. ¿Qué? Ya lo bendije y será bendito. Pero lo que él bendijo fue muy bien. ¿El nombre de quién? Vámonos un poquito más arriba, miran. Isaac su padre le dijo, acércate y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y lo besó. Al oler Isaac su ropa, lo bendijo diciendo, el aroma de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé. Pero está bendiciendo al nombre no de Jacob, sino ¿de quién? De Esaú. Ahora aquí hay algo que debemos darnos cuenta, si el engaño fue tan bien planificado, que dice que se puso la ropa de Esaú, para cuando su padre fuera a quererlo que oliera a la ropa de Esaú. Fue un engaño bien tramado, Isaac disfrazado de Esaú. Así es. Por ejemplo, miren, Isaac no es Jacob. mírenlo aquí. Por ejemplo, el versículo 21 del capítulo 27. Dice aquí, e Isaac dijo a Jacob, acércate y te palparé, hijo mío, para saber si eres mi hijo Esaú o no. Esa bendición que fue pronunciada ¿para quién? Para Esaú. Ahora, la segunda bendición, esa sí fue ¿para quién? Para Jacob y para su propio nombre. Miren la bendición ahora, muy diferente. Dice aquí, Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido y dijo bueno, déjeme ver. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, perdón, vamos a leer un poquito más para atrás. Isaac bendice a Jacob, ahora sí, dice, Isaac su padre dijo, acércate y bésame, hijo mío. Ok, entonces, déjeme ver. Vamos a ver, porque hay una bendición, la segunda. Ok, véanlo aquí. Miren aquí en el versículo 42 en adelante, ahora sí van a bendecir a Jacob. Ahora, esta es la segunda bendición. Esta es la bendición que viene de parte de Dios. La promesa cumplida que sí va a caer. No tiene que ver nada con progenitura, señores. No. Esta no tiene que ver con progenitura. Escúchenla. Dice aquí, ahora, hijo mío, obedece mi voz. Levántate y huye a Labán, mi hermano Harán. Quédate algún tiempo con él hasta que se calme el enojo de tu hermano. Esa es la madre. Vamos a leerlo un poquito más adelante en el capítulo 28, donde está la segunda bendición correcta. Miren aquí, dice aquí. Entonces Isaac llamó a Jacob. Ahora, ¿quién lo está llamando? Isaac. ¿Y a quién directamente están llamando? A Isaac. A Jacob. Ahora sí, esta sí es la segunda bendición. Oigan lo que sigue diciendo. Y Jacob lo bendijo y le mandó. ¿Lo qué? Bendijo y le mandó. Ahora Isaac sabe ahora a quién realmente está bendiciendo, ¿sí o no? Sí. Ahora él sabe, no es con engaño. Dice, no tomes esposa de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí esposa de las hijas de Labán,
hermano de tu madre. Y ahora vean la bendición que es de parte de Dios. Dice, oiga muy bien, y el Dios Todopoderoso te bendiga. ¿Quién es? El Dios Todopoderoso. Esta bendición no es la del Padre, es la de Dios. Ahora el Padre está pidiendo que ¿quién lo bendiga? Que Dios lo bendiga. Escuchen bien esto, que esto es lo que tiene confundido a la gente que no entiende. Esto no tiene que ver con progenitura. Dice, y el Dios Todopoderoso te bendiga, te fructifique y te multiplique hasta llegar a ser una multitud de pueblos. ¿De qué? Pueblo y naciones. Esa se parece, esta bendición, a la primera bendición. No. En nada. Y te dé la bendición de Abraham. ¿Qué está pidiendo su propio padre? Y te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia, para que heredes la tierra que habitas, que Dios dio a Abraham. Amén. Aquí podemos ver con toda la autoridad que la misma promesa que Dios le dio a Abraham ahora vienen recayendo en Jacob. En Jacob. Entonces, por eso es que le estoy explicando. Lo que se está cumpliendo aquí en el capítulo 33 no tiene que ver nada Con la promesa de la progenitura. exacto. No tiene que ver nada con la promesa de Dios. Esto aquí es conforme a la progenitura, conforme a la humanidad. Para que luego no vayan a decir, no, porque fue porque la... No. Lea la segunda bendición. La segunda bendición no fue quitada de Jacob. Jacob no entregó la segunda bendición ni nada de eso, no. Porque él la recibió en su propio nombre. Él está entregando la bendición que recibió en nombre de su hermano. A su hermano. Sigue diciendo aquí. Con perdón, aquí que llega la confusión de la gente. Que creían que era Esaú el que iba a asumir esta responsabilidad. Exacto. Y por eso es que dicen muchos que Esaú vendió la progenitura. Sí, no es así. Y que cayó en Isaac. No. Es que no era para Esaú la promesa que viene de Dios. Exacto, no era para él. Esaú. La que Jacob robó fue la de su Saúl. padre, Exactamente. que le tocaba a Esaú. Pero la que viene de Dios era para Jacob directamente. Exactamente. Sigue diciendo, y Esaú le dijo, perdón, vamos a terminarlo. Dice aquí, pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó, y lloraron. Esaú alzó sus ojos y al ver a las mujeres y a los niños preguntó, ¿qué son de ti estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Entonces se allegaron las siervas y sus niños y se inclinaron. Y se inclinaron porque asimismo correspondían conforme a la bendición que su padre le había dado a él. Dice, llegó Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel también y se inclinaron. Todos debían inclinarse porque ese era el cumplimiento de la promesa conforme a Isaac, no conforme a Dios, conforme Isaac. La promesa del primogénito, conforme a Isaac, no conforme a la de Dios, para que entiendan. Escucharon aquí un personaje tan importante que a muchas personas en la iglesia nos fascina la historia. Hasta José llegó ahí. Claro que sí, todos. José llegó ahí, se inclinaron, dice. Todos. Y dice, y Esaú preguntó, ¿qué te propones con todas estas cuadrillas que encontré? Él respondió, hallar gracia en los ojos de mi señor. Y Esaú le dijo, harto tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. ¿Qué dice? Aquí está dando Esaú autoridad a Jacob, sea para ti lo que es tuyo. Incluso Esaú está actuando con justicia.
tú lo trabajaste, eso es tuyo, tranquilo. Harto tengo yo, o sea, mucho yo tengo demasiado. Quédate con eso. Y sigue diciendo, pero Jacob me insistió, no, no hallé yo gracia en tus ojos. Te ruego que aceptes mis presentes, pues he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, ya que con tanto favor me has recibido. O sea, yo he visto tu rostro como si ya había visto el rostro de Dios, que con tanto amor tú me has recibido. Toma ese presente que te lo regalo. Es un regalo que te doy por la misericordia que tú me has tenido. Eso es lo que está diciendo. Acepta, te ruego, mi dádiva, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió Esaú, lo recibió. O sea, como él insistió, Esaú lo recibió. Y Esaú dijo, bien, pongámonos en marcha, yo iré delante de ti. Pero Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Adelántese mi señor a tu siervo, y yo seguiré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que alcance a mi señor en Seir. Esaú dijo, entonces dejaré contigo de la gente que viene conmigo. Pero Jacob contestó, ¿para qué eso? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó casa para sí y cabañas para su ganado. Por eso ese lugar se llamó Sucot, cabañas. Ahí sus hermanos hicieron las paces, y Jacob entregó a Esaú lo que era de él. Dice aquí entonces, ya para entrar al capítulo 34, Jacob llega a Canaán. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad. Compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, una parte del campo donde levantó su tienda, y erigió un altar allí y lo llamó el Dios de Israel. ¿Cómo lo llamó? El Dios de Israel. Ya hasta el nombre es diferente. Ya no lo llama el Dios de Jacob. ¿El Dios de quién? De Israel. Lo dejamos ahí para el capítulo 34, para el día de mañana, si Dios lo permite, donde vamos a ver la historia de Dina, que es la hija de Jacob. Los hijos de Jacob hacen por lo que le pasa a Dina. Pero ven ustedes cómo se cumplió la promesa. ¿Y cuál es la diferencia entre la promesa que pertenecía a Esaú y la otra promesa, o bendición de Jacob? Eran totalmente diferentes. Y ahí se cumplió, y los hermanos quedaron en paz, no quedaron en conflicto. Ahí. Si Esaú hubiese querido, ¿no había matado a su hermano? Ese era el pensar de él, pero Dios le busca la vuelta a los asuntos, porque ese no es el plan de Dios, que se lleven a cabo esas cosas que vienen a nuestra mente, cosas incorrectas, impuras, porque eso es incorrecto, y más peleando por cosas terrenales. Así es. Entonces, señores, Dios es un Dios justo, y las cosas es conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad del hombre. Con engaños nadie va a llegar. Por eso es que hay una palabra que dice, sin santidad nadie verá ¿qué?
Al Señor. Al Señor. No vaya a pensar eso. No vaya a pensar que usted tiene que usar la astucia para hacer algún tipo de trampa, para recibir las cosas de Dios. No, no es así. Jacob fue elegido por Dios desde antes de haber nacido. Dios había escogido a Abraham, a Isaac y a Jacob con ese propósito. De la misma forma que cada cristiano es elegido por Dios con un propósito. Por eso dice la palabra, es que en la iglesia ustedes tienen que, es un cuerpo, pero un cuerpo tiene diferentes miembros. La mano sin la cabeza es mano. Pero todo el cuerpo sufre cuando un dedo incluso sufre, le duele, todo el cuerpo lo sufre. Entonces, en ese sentido, Dios es el que nos elige y nos elige con un propósito diferente a cada uno. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Espero que hayan entendido esta explicación, que era necesaria explicarla, para que se entienda. La bendición que Jacob recibió no tenía que ver nada con progenitura. No tenía que ver nada con progenitura. Tenía que ver directamente con el cumplimiento de la promesa de Dios, con la voluntad de Dios. Así que no vayan a malinterpretar una cosa con la otra. Porque todos eran hijos de Abraham. Todos eran hijos de Abraham. Pero en lo que Dios había elegido para su propósito, en eso Dios tenía la responsabilidad de cumplir la promesa que Dios mismo había hecho a Abraham. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Le damos las gracias al Señor porque en verdad en esta mañana hemos aprendido algo más. Cada día yo creo que aprendemos algo más. Y es necesario estar claro el porqué de la cosa, qué es lo que Dios espera, qué Dios quiere que se haga, que se arregle. Todo este conflicto que enfrentamos hoy en día, Dios espera que un día podamos arreglarlo, que podamos estar en paz, así como Dios ha buscado la solución a estos hermanos, a esta familia, para que estén en paz, sean uno en la adoración a Dios, sean uno, no que uno crea en una cosa y otro otra. Eso es lo que nosotros debemos ir cultivando y procurando de que en el futuro, no muy lejano, todos seamos uno. En cuanto a la adoración a Dios, seamos uno, que eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que estemos divididos, unos jalando para un lado y otro para el otro. Dios quiere que estemos acoplados con un mismo conocimiento y con una misma devoción hacia Él. Que ponga en oración la nieta de Margarita Madera, que está de fiesta de cumpleaños, y ella pide oración por ella. Amén. Nos despedimos en oración entonces. Padre nuestro que su morada es en los cielos, gracias le damos, Padre, porque hasta aquí usted nos ha enseñado, Señor, hemos aprendido más de estos asuntos y esto nos ayuda a nosotros a que si hay alguna diferencia entre nosotros entender que Dios no está de acuerdo a que haya contradicción, que haya diferencia, que estemos divididos, sino que estemos unidos por la palabra, que todos tengamos conocimiento en que adoramos a un Dios que quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad y en unidad, que todos creamos lo mismo en cuanto a adorarle. Gracias le damos, Padre, porque hasta aquí usted nos ha usado. Ponemos, Señor, la audiencia en su mano, la familia de cada uno de ellos. Señor, nuestra familia,
La ponemos en su mano. Mire a Francisco Javier y su familia, su esposa, su madre, sus hermanos. Lo ponemos en su mano. Mire, Señor, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi nietecito, todos nuestros vecinos lo ponemos en su mano, Padre. La iglesia, Señor, la ponemos en su mano, los dirigentes, cada hermano, Señor, para que usted nos ayude a hacer una luz en el sector donde vivimos, que podemos dar un testimonio vivo, que podemos presentarlo a usted, a las demás personas, Padre, y que todos le conozcan. Ayúdenos, Señor, a nosotros a andar de la misma manera en que usted anduvo, Padre. Perdónenos, Señor, en todo lo que le hemos ofendido, Señor. Aquí le pedimos, Señor, de parte de Margarita Madera, protección para ella y para su familia. Mire, Señor, su niña que está de cumpleaños, no sabemos cuántos años tendrá, pero le damos gracias por los años que usted le ha permitido y pidiéndole, Señor, que conforme a su voluntad, que ellos y su niño puedan vivir el tiempo que usted le otorga en comunión con usted, Padre, que ellos puedan buscarlo cada día, que puedan estar conectados de usted. Le pedimos bendiciones de parte suya para ellos, Padre Santo, que usted le proteja en el pueblo donde ellos estén, Señor, y no protejas a todos. Quédese con nosotros, Padre Santo, dirigiendo nuestro paso, nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar, Padre. Gracias, Señor, le damos. En el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bye bye, que Dios le bendiga. Dice Margarita Madera que cumple 3 años. Pues que Dios le siga bendiciendo, que siga cumpliendo muchos años más de vida. Amén. Bye bye, lo esperamos mañana, si lo permite, de 9 a 10 de la mañana en este tu programa Despertar Cristiano, a través de esta estación de radio digital, Fénix Radio, exclusiva a través de la web. Estamos en Google, estamos en YouTube, estamos en todas las plataformas digitales como Fénix-Radio. Dios le bendiga, bye bye.